87 habla sobre el efecto de reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de tipificar el maltrato infantil. Sí, se me permite, agencia, en atención a, bueno, antes que nada, buenos días a todas y todos. Me parece que este asunto ya lo habíamos señalado, ¿no? En el sentido de que incluso el de la voz hizo un comentario en el sentido de que esta figura que se pretende incorporar ya está previamente legislada, incluso me parece que la magistrada estaba de acuerdo, toda vez de que, si bien es cierto, a lo mejor cambian un poco las palabras, pero está previamente legislado tanto en el delito de lesiones, así como también en la figura de abuso sexual agravado tratándose de menores de edad, ¿no? Me parece que hemos quedado en que vinieran personas de áreas clave, que no probablemente que no fuéramos asidos pues a esta mesa, para que nos dijeran más o menos qué problemática veían en relación a las diferentes posibilidades que traía esta iniciativa y tratar de resolverlas o haciendo ajustes a esto o haciendo ajustes o dirigiendo esfuerzos hacia otras acciones que podrían mejorar la situación de cuidado de los niños. Creo que también eso se incorporó a ese comentario. Sí, creo que se quedó una terapia pendiente en relación a que iban a hacer una comparativa porque el sujeto activo, me parece, estaba así como que no estaba muy claro y creo que iba a ser por parte de los que estaban de la división de las personas, tenemos que no estar muy claro la acción de Dios. Que se entendía que nada más que un tercero extraño totalmente no estaba involucrado ahí, y luego se habló del tipo de lesiones que se puede hacer y la emocional, las lesiones, mucho de la emocional, sí. Una relación de artículos que ahora estaban. ¿Ya lo recuerdo? Sí, trabajamos bastante. Sí, de hecho yo he hecho el comentario, ¿no? De que esta figura así como tal, me parece que ya está previamente legislada, ¿no? Y decíamos, en el delito de lesiones, tanto en el ámbito de las lesiones o la violencia física o moral, también en cuanto al delito de abuso sexual agravado, ¿no? Tratándose de menores de edad. Por eso, bueno, a nuestra consideración, me parece que esto ya está previamente legislado. Y lo fundamentalmente, lo que me parece a mí que es fundamentalmente importante es que se hizo una observación que para mi gusto se puede repetir también con otras iniciativas que se están representando, pues así, representando para discusión, como que se le crea un giro en función de una visión como en relación al derecho humano que se pretende tutelar. Bueno, está implícito en cada uno de los bienes jurídicos, a menos, y esto se me ocurrió hace unos días, a menos de que se quiera reestructurar, y ya lo dijimos la vez pasada, totalmente la estructura del Código Penal, porque el Código Penal tiene su estructura, el Código Penal está estructurado, tiene que estar debidamente articulado y los bienes jurídicos pues se han ido construyendo conforme a la alteración, y voy a decir alteración sexual, a la alteración que sufren personas o en individual o personas colectivas, así está estructurado. Ahora, si se quiere dar más amplitud, me parece un poco complejo que lo hagamos de esta manera tan singular, tan individual. Tendremos que hacer un estudio muy completo y abandonar absolutamente todas las teorías que tienen que ver con
teoría del delito o teoría de los bienes jurídicos, que también el materialismo jurídico es una teoría así como muy discutible, pero es la selectiva la que permite arropar más a un bien que a otro. Hay bienes que no merecen ser arropados. Arropados es una palabra muy dulce por el derecho penal a través de la tipificación de hechos sancionados de manera intensa. No sé, a mí me parece que no sé si se presentó ya por quien iba a hacer una propuesta en relación a los puntos que se podían modificar en otros temas. Pero a mí me parece que si hay, yo no vi que hubiera faltando, pero si alguien lo vio, pues que lo diga. Empiezan a escuchar. Nosotras precisamente, yo no pude estar presente la pasada, pero comentamos con los estudiantes, hicimos un cuadro compartido con los delitos que comentaban, se consideraba que ya cubría el delito de maltrato infantil, y también con la interpretación, pues no solamente de los delitos que tenemos en el código, sino de las obligaciones que hemos adquirido como Estado mexicano hacia los derechos de la niñez. Entonces, no sé si quieran verlo para discutir un poquito sobre este tema. Yo les personal disculpen, de verdad, estaba en la Comisión de Justicia, no teníamos programado que durara tanto, pero se extendió. Discúlpenos. Si gustas, no sientes licenciada. Igual si quieren ir si gustan, ¿para mi presenta o sí? Sí, lo podrías. ¿Más grande? ¿Se alcanza a ver bien? Sí. Ahí tenemos en la parte de lesiones el artículo 129. Y si quieren me doy lectura de en causa de otro daño, si causa a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrá la fracción primera de 30 a 90 días de multas y las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Fracción segunda de 6 meses a 2 años de prisión cuando tardan en sanar más de 15 días y menos de 2 años. Fracción tercera de 2 a 3 años, 6 meses de prisión si tardan en sanar más de 60 días. Y lo que tenemos, bueno, ahí continúan las fracciones y lo que tenemos del otro lado del maltrato infantil es que en ese artículo de lesiones no contempla el abuso psicológico como tal, pues al señalar en el artículo una alteración en la salud, esto crea una ambigüedad, la cual habría que tratar de aplicar dicha norma como alteración en la salud o un menoscabo de integridad. O un menoscabo de integridad psicológica, se faltaría el principio de taxatividad de las normas, a pesar de que el artículo 131 señala como agravante cuando dichas lesiones sean cometidas a un menor de edad. Esto no es suficiente para cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano en materia de derecho internacional de derechos humanos de la niñez, tal como lo establece el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, que dando lectura a este artículo 4 señala que los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otras índoles para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. Por lo que, atendiendo a esto, es obligación del Estado que tenemos de proteger esta parte vulnerable que son las niñas y niñas, como obligación de proteger estos derechos, por lo que se puede ver que en este artículo de lesiones no contempla realmente toda esta obligación que se tiene para protegerlos.
Aunado que la penalidad por las lesiones es muy baja, inclusive algunos solo llega a una multa, siendo que para los niños o niñas víctimas del delito de delito la penalidad no cumpliría con el principio de acceso a la justicia, pues se invisibiliza su situación especial de vulnerabilidad a razón de pertenecer a la niñez. Además de que dichas penalidades contenidas en el artículo que no van de acuerdo con los efectos secundarios o secuelas que el maltrato infantil pudiera ocasionar en un futuro. Es por eso que nosotros consideramos que en este artículo de lesiones no contempla el daño realmente que se causaría en lesiones, por ejemplo, que en la fracción primera que solo contemplaría una multa, pues en sí el daño o la secuela que dejaría como este maltrato infantil es mucho más amplio que contemplarlo solo como un artículo, dejando invisible esa violencia que se genera ante este sector que es mucho más vulnerable. Igual también en este término de las lesiones, me gustaría si pudiéramos compartir varias de nuestras experiencias, no solamente pues desde lo legislativo, sino desde la aplicación de la norma. O sea, nosotras nos dedicamos al litigio y a la defensa de niños y niños en conjunto con sus madres, y pues les podemos compartir las barreras a las que nos enfrentamos cuando los tipos penales no son específicos o no tienen como finalidad la protección de los grupos como vulnerables como son la niñez. Entonces, si puedes empezar. Sí, por ejemplo, nos ha tocado casos de niños, pues lamentablemente muy chiquitos, hasta de meses de edad, muy golpeados, con lesiones, con mordeduras, pero si al final de cuentas lo adecuamos únicamente al delito de lesiones, estas lesiones incluso desaparecen a lo mejor en 15 días, en un mes, que alcanzarían una penalidad únicamente de multa, pero en sí lo que nosotros queremos ver, que el daño que se causa a ese bebé, a ese niño, es mucho más grande que una persona adulta, y que no se trata únicamente pues, de ver cuándo se le curan esas lesiones, sino de en sí el abuso que se le cometió a ese niño. Y si lo adecuáramos únicamente a lesiones, pues sería únicamente una multa, pero sin embargo al ver al bebé pues es muy impactante, más aparte todo el miedo que se le genera, el trauma por haber sido sometido a este tipo de agresiones físicas. Y también pues en este mismo sentido, cuando estamos hablando de la niñez, pues no solamente estamos hablando de lesiones como tal, tenemos que entender que los delitos cuando son cometidos en contra de niños y niñas pues tienen un impacto diferenciado que lo que pudieran tener contra un adulto, y afectan también a sus planes de vida y a su desarrollo, y en velar por el desarrollo libre y sano desarrollo de la niñez, pues implica nuestra obligación de cumplir con ciertos lineamientos internacionales y nacionales sobre cómo se debe velar por este desarrollo. Entonces, al querer encajar el maltrato infantil en delitos que están creados dentro de la generalidad, pues estamos invisibilizando que las niñas y los niños no están dentro de la generalidad, son un grupo vulnerable, y que tenemos la obligación de darles una protección especial y reforzada para poder velar por su desarrollo integral. Bien, no sé si recuerdan ustedes que hubo una resolución, y tengo que decir claramente, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este delito de, ahora podemos denominarlo feminicidio, en que precisamente bajo sus argumentos se estaba manejando penalizar con más gravedad e incorporar una pena más intensa en relación a la privación de la vida por vías violentas de una mujer, sin haber incorporado razones de género, ¿recordarán? Ahí la primera sala
de la Corte resolvió algo muy importante que Guillermo recuerda perfectamente porque lo hemos venido desarrollando en casi todos los pronunciamientos que hace la mesa en relación a la incorporación necesariamente de tipos penales y de incrementos de penas. Hago este preámbulo y no me voy a meter con la figura de feminicidio ni con su penalidad ni con su estructura ni nada, sino simplemente para decirles, es un poquito lo que les comentaba al principio. Ustedes tienen su argumento basado en que es necesario incorporar, hacer visibles a los niños e incorporarlos a través de una figura que diga con claridad, esta figura típica está protegiendo a la niñez en los términos en que se deriva de la convencionalidad, tanto de la convencionalidad a través de los tratados de las convenciones y de las resoluciones que se han dictado en relación a la protección de niños y niñas. Bueno, en relación a eso yo les comento, no necesariamente es a través de la vía punitiva como se cumplen con esas exigencias de la convencionalidad. Existen otros medios para hacerlo. Una ya tenemos más o menos establecido con ordenamientos que sí contemplan a la niñez como una parte vulnerable, un grupo o un colectivo vulnerable, más vulnerable que las personas adultas que no tienen alguna otra cuestión característica que las haga más vulnerables que otras. Pero también, si se sobrepenaliza, podemos decir de que se declare inconstitucional. Fíjense, habíamos quedado más que todo en que se iba a tratar de hacer un trabajo de equilibrio, a ver dónde había fallas en la legislación y que pudiera quedarse más adecuada alguna solicitud de incremento punitivo en relación a lo que estaba ya establecido. Hablaban ahorita de casos concretos de niños o de niño o niña que en una infancia muy, pues apenas iniciando, que resultan lastimados por quienes, generalmente por sus familiares. Así es como lo pusieron, ¿no? O lo entendí mal. O por personas que los tienen a su cuidado. Tal vez aclarar, uno, en la calificativa, la granja que ya tenemos, incorporar bien a los sujetos activos. Recuerden que también pueden ser adolescentes, ¿sí? Y también son hasta ahorita considerados como en esa categoría que ustedes señalan. En eso hay que tener mucho cuidado, no sobrepenalizar cuando ya tenemos muy trabajadores que lo tenemos más o menos estructurado. Y también en la violencia familiar, también revisar si tenemos algún supuesto en que pueda recibirse, porque algo comenté así, o escuché que la violencia emocional no está. Muy difícilmente la violencia emocional va a poder estar como uno de los supuestos de lesiones. Me parece que los efectos de la violencia son reparables y son reparables a través de una reparación del daño, no como lo entendemos siempre como si fuera una dádiva de dinero, sino de otra manera. Entonces a lo mejor en la reparación del daño se pudiera establecer un poquito lo que ustedes pretenden, más intensamente que moviendo tipos, porque yo no veo que se ha hecho un comparativo así más, con más, es el esfuerzo desde luego está muy bien hecho, pero le falta la finura que nosotros pretendimos hacerles notar, pero disculpen, a lo mejor no logramos darle la idea completa de lo que estábamos comentando y se quedó como corto.
No, nada más comentar justo en la postura que comenta y sobre todo la resolución que dio la primera sala sobre el feminicidio. Precisamente, si viene esta resolución de la primera sala es por la falta de detalle que hay en la tipificación y Perdón, una cosa, yo no quisiera, yo nada más la mencioné, perdón. Sí, no voy a entrar La en- mencioné nada más porque ahí viene un principio muy importante que es el que debe estar en todos los tipos y mi pregunta es, ¿no está en esto? A ver, justo, ¿por qué? justo a eso voy. Y precisamente, y nos podemos retomar y no tenemos que olvidar que cada vez que estamos aquí sentados estamos cumpliendo con más obligaciones más que la constitucionalidad, porque sabemos que el Estado mexicano sí es sancionado más de una vez y va a seguir siendo sancionado mientras sigamos incumpliendo, y sobre todo el Estado de Chihuahua tiene 2 sentencias específicamente por esta negativa a cumplir con la convencionalidad. Y justamente nosotros queremos trabajar el tipo, tal vez no está redactado como debería, pero se puede trabajar, pero sí hace falta una tipificación específica para la niñez, porque así no lo requiere. La OEA ha hecho muchísimo trabajo, no solamente sobre la violencia familiar, y no podemos incluir la violencia contra las niñas y los niños como si fuera y emanara de la familia. Hay muchos informes sobre cómo el maltrato infantil también emana del crimen organizado, y no podemos omitir que nuestro estado es un estado en el que permea suficiente el crimen organizado. Entonces, tenemos que considerar todos los aspectos en los que está involucrada la niñez y, como dice la maestra, tiene mucha razón, la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Al querer encajonarla en tipos penales y adaptar los tipos penales con un parafito que los incluye, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de protección especial, simplemente estamos tratando de encajarnos ahí para ver si así podemos cumplir con esa obligación, pero no hay una obligación especial hacia la niñez, y eso no podemos evitar esa obligación que tenemos. Y como dice usted, tiene razón, podemos mejorar muchísimo la propuesta que hay, pero no significa que no sea necesario. Una cuestión nada más, si me lo permiten. Es que no se quedó sin respuesta a una cuestión, y creo que están tocando más o menos los aspectos que son más intensos. Yo no conozco que exclusivamente se requieran las resoluciones que se dictan en los tribunales internacionales exclusivamente a crear tipos penales o a que sea la penalización de hechos lo que pudiera dar, déjame terminar, lo que pudiera dar un cumplimiento cabal a alguna recomendación. Ese es el punto. Creo que lo que tú estás dando a entender, me estás comunicando a mí, no sé a los demás, es que existe una violencia estructural que se manifiesta en diversas posibilidades y que finalmente pueden lastimar a los niños, casi como decir, estamos en una situación en que hay una guerra civil y hay niños que sufren violencia emocional por la guerra civil, y creo que no podemos tocar esos puntos en un congreso estatal. Tal vez, si se ponen de acuerdo, puedan llamar la atención del Congreso de la Unión, pero me parece que no podemos estar invirtiendo mucho tiempo en estar creando tipos que no son estrictamente relacionados con la tarea que tenemos, y al mismo tiempo podemos mejorar otros que sí están dentro de nuestra competencia. Bueno, yo no estoy Mencioné que, mencionando, delincuencia organizada y demás. yo dando el contexto general que usted me comentaba, que nada más en el contexto de la familia o de los cuidados se da el maltrato infantil, es muchísimo más grande, y lesiones no incluye, como ya mencionamos, no incluye el maltrato psicológico, y eso lo sabemos, y me gustaría saber si alguien la puede tratar en lesiones del maltrato psicológico, si hay alguna sentencia. Entonces, en este sentido, no es
la finalidad de nuestra intervención el decir que la iniciativa es perfecta y que no necesita modificaciones, no para nada, sino el decir sí es importante estudiar esta iniciativa y hacer correcciones, no nada más descartarla, decir vamos a estudiar otros tipos penales cuando esos tipos penales no van a dar el cumplimiento que un tipo penal específico sí da. Pero es un prejuicio de Bueno, a ver, creo que fue un poco fuerte. Yo creo que hay que llamarle las cosas, que hay que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Y por qué no llamarle maltrato infantil cuando hay un maltrato infantil? Caeríamos en lo absurdo de encajarlo y no llamar que los niños sufren maltrato infantil, caeríamos en lo absurdo de no ponerle el nombre a las cosas. ¿Por qué no ponerle maltrato infantil cuando se sufre los niños ese maltrato y en esas condiciones? También considero que podríamos tener ver otra forma de redactar el artículo o no creo que esta sea como el artículo ideal o esa cuestión, pero sí creo que es importante llamarle las cosas por su nombre y estamos viendo en un maltrato infantil y como Estado tenemos la obligación de protegerlos y tenemos la obligación no solo de que encajen en un artículo y no solo de modificar el artículo para que ellos puedan encajar. ¿Por qué no tener un artículo para protegerlos y para llamarle por su nombre? Sufren maltrato infantil. Estamos en un estado donde es un sector de vulnerabilidad y estamos obligados a esa protección. Y también en relación a lo del cuadro, nosotros hicimos este cuadro en función de nuestro razonamiento y nuestra visión de que no se cumplen esos artículos y aunque se modificaran, caeríamos de nuevo en intentar encajarlos y que no tengan un artículo que no tenga el nombre que es un maltrato infantil. Entonces nosotros hicimos ese cuadro para que pudieran ustedes ver y pudieran nosotros explicarlo el por qué nosotros consideramos que en esos artículos no está ya previsto el maltrato infantil, que de hecho ni siquiera viene en sí el maltrato infantil. Entonces, no sé, yo invitaría a la magistrada o invitaría a las otras partes en que si quieren pueden poner todos también los artículos como un cuadro comparativo y cómo podría ser la modificación para que ahora sí estuviera incorporado el maltrato infantil. Nosotros hicimos este cuadro porque consideramos que no hay manera de que esté incorporado el maltrato infantil ni que ahorita actualmente esté el maltrato ya infantil ya incorporado en estos artículos. Entonces por eso sería nuestra invitación de que si usted magistrado o alguna de las otras partes quisieran hacer esa comparación de cómo quedarían los artículos modificados para que ya existiera la incorporación del maltrato infantil, pues para nosotros también sería mucho mejor porque nosotros estamos en el mismo sentido que ustedes. Supongo que todos aquí en la mesa estamos preocupados por las niñas, los niños y adolescentes y por la violencia que se está viviendo en Chihuahua. Creo que todos estamos en este mismo sentido y esta no creo que sea la discusión. Más bien la discusión sería como nosotros, que nosotros no vemos que ese maltrato ya está incorporado en nuestros artículos y también estamos abiertos a la opción de que si ustedes nos dan un cuadro comparativo así y podamos ver cómo se podría modificar y cómo podría estar incorporado el maltrato infantil, porque vuelvo a lo mismo, todos estamos en el mismo sentido, que es proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues esa sería mi invitación. Nada más para replicarle nada más rápidamente. Obviamente, yo jamás diría que no hay que proteger a la niñez, como lo dice, incluyendo a la adolescencia, desde luego, pero no necesariamente por la vía penal. Ese es el único razonamiento que yo creo que quede bien claro. No necesariamente por la vía penal. Se necesita un amplio escrutinio de los programas, las políticas públicas que tienen que ver con la protección de la niñez, así muy amplio, incluyendo a personas adolescentes. Se tiene que ver todo lo relativo a la violencia estructural. ¿Por qué no más lo penal que ni siquiera alcanzamos a realizar? Si las personas víctimas efectivamente, si sufrieron un daño emocional, tienen posibilidad de ser sanados a través de la vía penal. Un estudio criminológico que diga sí se puede, nomás por la vía penal, yo no lo veo. Yo no veo una comparación, una recomendación que no dice que exclusivamente por la vía penal. Me parece que está inacabado este estudio
como yo estoy en una cuestión totalmente opuesta, me parece que no tiene sentido estar discutiendo sobre los mismos puntos. Claro que los niños, niñas y adolescentes están visibles porque no sé cuántos programas o dentro de los planes, el plan estatal, el plan federal o los que hacen la iniciativa privada, están involucradas cuestiones de la niñez. Por lo menos cada vez que va uno al súper y dice todo este dinero para no sé qué, los centavitos, que para el tal también está ahí la niñez y hay toda una estructura que dice sí para la niñez, pero la vía punitiva, por favor, entiendan, perdón para que entiendan, que se entienda, que es la última posibilidad que tiene el Estado para cumplir con algo a lo que está obligado. La última razón, y en eso están de acuerdo absolutamente todas las personas más importantes en el sentido que son las más importantes en que sea menos represivo un Estado que propositivo. Esa es la cuestión, y sí se da ese test de proporcionalidad cada vez que se señala que un precepto es inconstitucional, porque excede ese coto que el Estado tiene para no necesariamente utilizar la vía punitiva, porque la vía punitiva no nada más es un artículo ahí, o incorporar una expresión que diga contra la niñez o maltrato infantil, no nomás son palabras, es todo un camino que implica detención, detención y luego el proceso, todo conforme a la buena praxis, todo un encarecimiento de lo que finalmente un niño, una niña o un adolescente van a recibir luego de no sé cuánto tiempo para que sea atendida la queja que pudo haber sido resuelta vía familiar, vía alguna otra vía política pública, vía pérdida en un momento dado de algún derecho que tenga la persona que lo lastimó, no necesariamente por la vía penal, incluso hay más ágiles que la vía penal. Yo pienso que se debe hacer no nada más una comparación de artículos, yo creo que se tiene que hacer una comparación de todo el ordenamiento, que no nada más sea lo penal. Nosotros cuando comentamos dijimos que todas esas posibilidades de tipificación ya estaban con agravantes estructurales y demás, y que la propuesta estaba desarticulando y que quedaban cuestiones fuera en un momento dado. Perdón, pero nosotros, bueno, por lo menos la barra no fue quien inició esta propuesta. Con mucho gusto puede auxiliar para algún análisis, pero no va a recorrer todo el ordenamiento jurídico para decidir una nueva aportación que o se incline por la vía penal o por la vía administrativa, familiar, civil, ¿no? Es una verdadera faena tomar una decisión. ¿Vas a sancionar a una persona adulta o a una persona adolescente a través de este tipo? Porque lo ordena la convencionalidad. Perdón, pero me parece que no es como una propuesta así muy razonable. Lo vamos a solucionar a través de políticas públicas idóneas, no reprimiendo a una persona que sabemos que ni siquiera tiene unos efectos muy amplios. Reprimir a una persona o ponerle nombre y pretendiendo crear un concepto para un fenómeno que ya existe. El maltrato infantil existe y ya está siendo sancionado por diferentes posibilidades típicas y por diferentes posibilidades normativas en otros preceptos, en diversas leyes. Ahora, cuando se quiere estructurar un caso, se ven todas las posibilidades y se elige
y por eso es tan abierto, porque no se debe revictimizar jamás a una niña, a un niño o a un adolescente. ¿Para cuántas audiencias les gusta un maltrato? Y todavía nunca se cede la tentación de estar con la vida familiar, casi simultáneamente. Y los casos aislados son atendibles, pero se debe ir a la estadística que más nos nutre. A ver qué tantos niños y niñas resultan beneficiados con un asunto de corte punitivo que generalmente no tiene ni siquiera los efectos de un asunto que se da por la vía familiar. Esa es la posición en principio de la barra, que se rechaza que haya más inflación punitiva. Bien, si me permiten, varios comentarios en relación a los puntos, al cuadro que ustedes manejan. Ustedes manejan el término de ambigüedad en cuanto a la alteración de la salud. Me parece que este no es un término ambiguo, me parece que es tan claro, tan patente y evidente el decir, a ver, tenemos una alteración que es una alteración. Es algo tan entendible, y que si nos ponemos a pensar, el Código Sustantivo nos habla de esta alteración no únicamente de manera física, sino nos habla también de manera psicológica, de manera amplia. Esto es en un primer término. Reiteramos lo que ha comentado la licenciada, la magistrada. Ya está previamente sancionado y lo podemos analizar. Artículo 129, y más aún hay un agravante con el artículo 131, lesiones inferidas a menor de edad o incapaz. Pero no solo eso, si nos ponemos a explorar aún más, tenemos el artículo 136 en su fracción segunda, si queremos analizar por lo menos una de las calificativas, que es la calificativa de ventaja, a mente que puedan incluso encuadrarse otro tipo de calificativas. Y si nos ponemos también a analizar el mismo ordenamiento sustantivo, tenemos que las penas se van incrementando cuando se trate de menores de edad. Entonces, me parece que al señalar, a ver, acto abusivo de poder, omisión intencional, dirigido a maltratar, física, psicológico, emocional. Perdón, pero esto no es más que unas lesiones, que pueden ser físicas, pero también de índole psicológico. Por otro lado, comentaban, a ver, lesiones, si hay sentencias por lesiones psicológicas, en esto ya se está trabajando, ya se pidió al área de gestión judicial para ver si tenemos sentencias en cuanto a lesiones de índole psicológico. Pero me parece que se abordó en la sesión pasada que por lo menos en los delitos de violencia familiar sí tenemos sentencias en tratándose de agresiones o actos abusivos de poder tendientes a dominar o agredir de manera no únicamente física sino también psicológica. Tan es así que tenemos sentencias que se condenan a los, valga la redundancia, a los sentenciados dentro del pago de la reparación del daño a diversas terapias de índole psicológica a favor de la víctima. Por otro lado, también común con lo que comenta la magistrada, las recomendaciones en tratándose de los niños, niñas y adolescentes, me parece que no van encaminadas únicamente a la creación de figuras típicas. Me parece que, acorde a lo que comenta la magistrada, tenemos que analizar también políticas públicas a favor de los menores. Y si me permiten compartirles algo que a lo mejor ya se trabajó en el tribunal, tenemos una sala de audiencias para personas en estado de vulnerabilidad, precisamente para tratar de, como dice la magistrada, revictimizar a las víctimas, ¿no? Ahora, comentaba la licenciada que las cosas hay que decirlas por su nombre, maltrato infantil. Bueno, si volvemos a eso, licenciada, me parece que tendríamos que retroceder al decir también, bueno, vamos a sancionar el parricidio, vamos a sancionar el particidio, entre otros. No, las conductas están previamente establecidas y sancionadas en la ley. Puede ser perfectible, claro está, pero el crear esta figura jurídica, insisto, me parece que ya está previamente sancionada en la legislación con sus agravantes, y no solo agravantes, sino que incluso con sus calificativos. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Muy ad hoc. Bueno, yo nada más
reiterar algo que creo que ambos tocaron y que sí me gustaría, y que yo creo que, y dejar claro, porque nosotros Perdón, participamos en ¿podrías el utilizar tu micrófono? Es que no se escucha hasta acá. Y aparte, para efectos de grabación, no Sí. está estando súper bien. Perdón, es que no sé si está. Bueno, para fines de política pública, sí. ¿Está prendido? Así, ya. Para fines de política pública, precisamente no estaríamos discutiendo la creación de un tipo penal si la política pública estuviera funcionando. La reiteración de la conducta sistemática de violencia contra niñas, niñas y adolescentes es lo que nos tiene discutiendo la posible creación de un tipo penal. Que también, de nuevo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2, nos obliga a crear legislaciones que están en acorde a la misma, y muchísima reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana nos ha dicho que si la legislación que creamos no tiene como finalidad o no tiene como objetivo un fin realmente de cumplimentar el ejercicio pleno de los derechos humanos y que no haya violaciones, es que tiene que buscar legislaciones que sí puedan tener ese fin, y normalmente la Corte dice que el fin último para poder hacer que se cumplan y se evita las violaciones a derechos humanos es la vía punitiva, que es la vía penal. Entonces, reitero por eso la petición de seguir con esta tipificación, porque sí, en serio, si estuviéramos ante una política pública efectiva contra la violencia que se ejerce hacia las niñas, niños y adolescentes, no estaríamos ni siquiera discutiendo un tipo penal de maltrato infantil, porque ya estaríamos en vías de erradicar este tipo de conductas. Pero nuestra política pública obviamente no ha llegado a ese punto, y si no llegamos a ese punto, hay reiterados criterios que han dicho que la punibilidad de este tipo de conductas es una obligación también del Estado. No es eso lo de la reparación de punitiva nada más. No había reparación, habla de la legislación, no había punitiva nada más, sino que cuando se Pero haga una cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales a través de lo punitivo, no, exclusivamente no. En eso no estoy de acuerdo. No, yo no hablaba de eso exclusivamente de lo punitivo, sino que así se la Corte que dijo que cuando la política no pública mencionaste una resolución que lo dijera de esa manera. Campo Algodonero es una No, perdóname, pero es otra volvemos cosa. a lo mismo del campo algodonero y tampoco dice eso. incluso niños de la Dice calle contra todo, la marihuana. tampoco dice exactamente que lo punitivo son políticas públicas y la política. Y cuando la política pública falla y el Estado no sanciona las conductas violentas, estamos teniendo una responsabilidad. Y eso Bueno, pero es que Las conductas ya están sancionadas. Sí están. Tiempo. Para que nos resuelva esto el diálogo, había solicitado la palabra de la licenciada. Y otro favorzote, si podemos acercarnos a un micrófono para efectos de grabación. Desgraciadamente esta sala no tiene la acústica adecuada para grabar la voz. En mi opinión, considero que, como estaban diciendo, que tal vez las recomendaciones internacionales no solo es en el sentido de punitivo, pero tampoco nos dice que nada más se vayan a hacer políticas públicas o que sea nada más lo punitivo. O sea, porque no puede hacerse si no está funcionando nuestra política pública? ¿Por qué no hacer un código, un artículo penal en donde ese maltrato infantil que no se está cumpliendo? Entonces se nos señala la Corte de que sea una u otra, porque no podría haber un artículo. Y bueno, mi postura sigue siendo igual firme, de que si volvemos a ver el cuadro que nosotros hicimos, no viene ahí el maltrato, si bien vienen agravantes, pero vamos a lo mismo. En una violencia familiar debe haber un vínculo. ¿Qué pasa si el niño o la niña o el adolescente es maltratado por otra persona que no está en su núcleo? ¿Qué pasa? Entonces ya no hay violencia familiar, ya la violencia emocional ya no existe. ¿Por qué no hacer entonces este artículo que volvemos al mismo? Y no es de que regresaríamos, el punto de derechos humanos es que sea progresivo, entonces estaríamos retrocediendo al no proteger este sector y al no hacer una progresividad en derechos humanos. Es cuanto.
Bien, ¿quería hablar ustedes, maestro? Adelante. Es que quiere quitarse como ya tiene todo el día con él. ¿Pero no ha hablado? Si quieres ya no. Si quieres ya no. Sí. ¿Me escuchan? ¿No? Ok, entonces bueno, el otro. Él seguimos. Ah, es que prende ahí donde dice hoy. Pues ya dice, ya estuvo verde. Digo, la persona más quiere con los bailes. Es que no se haga trampa. No, Listo. A mí me parece, licenciada, que hablando de la progresividad de los derechos humanos, dentro de nuestra legislación actual, dentro del Código Penal, hay una serie de tipos penales que protegen diversos bienes jurídicos y así está señalado en todos los diversos capítulos que integra el Código Penal, y me parece que el hecho de darle aplicación a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en el sentido, creo, para tener una legislación integral, no una legislación punitiva que castigue únicamente a través de sus códigos penales, a través de las entidades federativas o de la federación, sino que el darle una denominación, como ustedes quieren darle a un tipo penal, creo que independientemente de sus denominaciones a ciertas conductas que sean reprochables por el Estado, en el fondo es tipificar ciertas conductas que dentro del desarrollo o del análisis del Código Penal ya están señaladas. Entonces, a mi punto de vista, querer señalar una denominación a un tipo penal, y nosotros lo hemos estudiado en otras mesas técnicas aquí dentro del Congreso del Estado, que las denominaciones de los tipos penales son únicamente transitorias. Lo que nos interesa en el fondo es que se castiguen esas conductas que pueden ser digamos, como conductas reprochables, y en esencia, ¿verdad? En esencia la normatividad penal recoge todo ese tipo de conductas, lo cual yo les pediría, ¿verdad?, que en esencia, si podríamos hacer un análisis muy acucioso dentro de esa figura que ustedes quieren incorporar, únicamente que se tome en consideración todos esos tipos penales, todas esas conductas que ya están contempladas en el Código Penal, y si encuentran o encontramos alguna vaguedad o alguna conducta que no esté contemplada dentro de su iniciativa, pues la podemos revisar. Claro que sí, no, o sea, no es cerrarse a una idea de que así debe de ser. No, nunca ha sido la mesa aquí una idea de cerrarse a las nuevas opiniones. Siempre hemos escuchado las nuevas aportaciones, ¿verdad?, porque son aportaciones las que se producen aquí dentro de la mesa técnica, y si podemos realizar un análisis profundo, exhaustivo, en donde podamos incorporar esas nuevas aportaciones de ustedes, claro que sí, o sea, no se trata tampoco de cerrarse a nuevas alternativas. Únicamente se ha señalado aquí dentro de la mesa que la incorporación o la denominación de ese tipo penal que ustedes pueden incorporar, pues ya viene con los ciertos antecedentes dentro del Código Penal, y que eventualmente dictar pronunciamiento de sentencias por los jueces podríamos obtener una inseguridad jurídica, lo que nos provocaría ciertas, pues no sé, sentencias sustitutorias, y podríamos ocasionar una inseguridad jurídica al momento de que el Ministerio Público aplique cierta norma de la cual dentro de los otros tipos penales pues ya se encuentra configurada. Gracias. Yo aquí solamente quiero agregar que la insistencia en que refiere que la salud, que el tipo penal encuadra salud como generalidad realmente, y que se establece a física. La doctrina te marca perfectamente cuál es el daño, el detrimento de la salud. Está claramente establecido, no hay duda, de jurisprudencia y doctrina y todo. La salud es física y la salud es mental. Aquí el problema es de integración.
Si ustedes no hayan obtenido alguna sentencia al respecto, es porque no se ha logrado acreditar en la integración de la carpeta el desarrollo de la comprobación del tipo penal en lo referido a salud, salud emocional, salud psicológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que deben de cambiar el chip de los operadores para que cuando lleguen ahí, ustedes como institución pueden coadyuvar mucho en ese aspecto, y no porque no esté legislada, sí está legislada. Lo que no está es integrada la carpeta para llegar a un proceso con ello. Y también está bien determinada que todavía se especifican situaciones de maltrato psicológico, de violencia psicológica en el tipo penal previsto en el artículo que no lo traen ustedes visibilizados, entonces 181 y subsecuentes, en donde te da todavía, aparte del maltrato psicológico que puedes encontrarlo en el delito de lesiones, todavía tienes agravantes que no están en el tipo penal que viene en la iniciativa, en relación hasta la proyección de pornografía, en relación al trabajo infantil, en relación es una cascada de protecciones al infante que se visibiliza en un tipo penal ya específico y que tiene que ver mucho con el área psicológica del menor, independientemente de que las lesiones sí abarcan el detrimento de la salud emocional. Y quien diga lo contrario, yo creo que vamos a Derecho Penal 2 a la primera fase. No, sobre todo esperar las estadísticas del licenciado de cuántas se han vinculado. Bueno, no son mías, son del tribunal. Bueno, sí, yo digo, pero usted las va a contar. Es que la integración ahí es la que está mal. Aquí, a ver, tiene mucho que ver lo que dice la licenciada. A lo mejor se está generando un maltrato psicológico, una alteración psicológica en la salud, pero no hay una adecuada integración por parte de la gente del Ministerio Público. Y eso no le permite al tribunal o al juzgador emitir tal vez una sentencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque el juez debe sentenciar conforme a las pruebas desahogadas en el juicio. Si no está bien integrada la carpeta, ¿qué herramientas le estás brindando tu fiscal al Ministerio Público para obtener una sentencia condenatoria? No le estás brindando. Pero eso quiere decir entonces que el menor no tuvo algún tipo de agresión o lesión psicológica. Claro que la tuvo, pero lamentablemente a lo mejor no se integró de una manera adecuada o hubo deficiencia en la prueba. ¿Y qué sí? Eso impide también, insisto, al tribunal emitir una sentencia condenatoria. O incluso no sé qué tipo de estadística se vaya a presentarle, pero incluso no precisamente una sentencia, a lo mejor desde una vinculación, a ver cuántas hay vinculadas únicamente por maltrato psicológico o lesiones psicológicas, sin que no exista la violencia familiar, sino que sean en sí autónomas. Yo les hago una propuesta. ¿Por qué no trabajan personas que están interesadas como ustedes, que se nota que les ponen ganas en cambiar la percepción del niño como cosificado, a un niño, a un niña, adolescente, que son sujetos de protección muy especial porque son sujetos en estado de vulnerabilidad, igual que casi todas las personas, ¿verdad? Estamos frente al Estado, sobre todo frente a la ausencia de políticas públicas ejecutadas correctamente, somos personas en estado de vulnerabilidad y nos hacemos visibles cuando somos personas víctimas. ¿Por qué no trabajar un protocolo que tenga que ver con la integración? Para empezar, ¿qué pasa cuando se advierte? ¿Cómo se advierte que una persona, niña, niño, adolescente, sufre maltrato? Eso debería ser, sufre maltrato, para empezar a trabajar en el abanico que se tiene para proteger a ese niño. No necesariamente la vía punitiva, pero puede ser también la vía punitiva cuando tiene lesiones muy considerables, cuando el maltrato sea elegir la vía idónea para y
tener operadores y operadoras también muy capacitadas para eso. Esa es la otra posibilidad. No piensen que estoy como una obresa diciendo no, yo no quiero a los niños, ni a las niñas, ni a los adolescentes. Al contrario, se trabajó muchísimo desde antes ni a los perros. Los perros no es que no los quieran, lo que pasa es que no los puedo cuidar. No tengo perros, ¿verdad? Tuve hijos, bueno, chiquitos, ahora están grandotes, por mi modo, ya que se cuiden, ¿verdad? Cada quien en su época, pero no me distraigas, Elena. Entonces, elaborar ese protocolo, revisar, las fallas de todas las pacientes que los operamos, corregirlas y trabajarlas. Eso es, me parece, más idóneo que ponerle nombre a un tipo que ya está teniendo diferentes posibilidades típicas. Y si me permite, Elisa, rápidamente, utilizamos para las estadísticas. Vamos a pensar que haya 0 sentencias y 0 vinculados a procesos por lesiones psicológicas. ¿Eso significa que no se dé? No. Le voy a poner un ejemplo. Inseminación artificial indebida. ¿Le puedo decir cuántos asuntos hay en sentencia vinculados a proceso? Ninguno. Pero lo cierto es que la conducta está previamente tipificada, con independencia de las estadísticas. Me parece que es lo mismo aquí. Nada más. ¿Es cuánto? Otra vez. No, y la idea del protocolo no está tan descabellada. Antes era el manual de Ayolet. Antes teníamos un manual del Ministerio Público y nos establecían delitos, pues eran en aquellos tiempos, que ya llovió, no empiecen a odiar a ustedes dos. Pero ahora se llaman protocolos y vienen ampliamente mayor desarrollado y acorde precisamente a ordenamientos internacionales que garantizan más la progresividad del derecho humano, porque ya no es el tipo penal, porque el protocolo es integral. Incluso pueden establecerse cuestiones en relación a la atención como víctimas, en relación a la atención psicológica, en relación a la ayuda que reciben por parte de las instituciones de justicia hacia las víctimas de delito, visibilizarla y no nomás únicamente a los menores que son víctimas de violencia general, pero ya como sujetos de derecho penal también tienen ayuda que el Estado puede canalizar. Incluso con esa herramienta se puede llegar a solicitar un mayor recurso que visibilizaría y que les auxiliaría más que un tipo penal para los menores. O sea, la actividad que ustedes realizan es muy loable, extraordinaria, muy necesaria. Es una cuestión pero si hay herramientas que ustedes pueden dar la vuelta y pueden encontrar que punibilizar. El sistema penal, desgraciado, afortunadamente, el poder coercitivo del Estado se ha visto debilitado. Creo que Rocío Montesquieu Voltaire están revolcando en su tumba al respecto, por la situación de la prevención general, pero sí hay herramientas que podemos trabajar y con mucho gusto los auxiliamos. Hay protocolos para cuestiones de pueblos originarios y que también se pueden hacer modificaciones. ¿Por qué no visibilizar a los infantes en ese sentido? No, y no un tipo penal que acortaría, porque van a tratar de integrar los ministerios públicos, tratamos de integrar con el tipo penal que ya está ahí, ¿no está? Y no le buscamos cuando en la salud, si está bien integrada por violencia psicológica o violencia emocional, pueden obtener una sentencia extraordinaria cuando está una integración de ley. Pero si se necesita un grupo que sepa sensibilizarse, como lo están ustedes, de los menores. Eso es muy importante. Y a la chamba. No, pues aquí ya estoy. Digo que a la chamba hacer el protocolo. ¿Alguien más que se hace uso de la palabra? Es que a ver, los expertos están buenísimos. ¿El otro?
Gracias. Este es el presidente. Sí, bueno. Eso no está con Bueno. Sí, ya. Bueno, si ustedes consideran suficientemente debatido el tema por hoy y si consideran establecer alguna tarea en específico, digo, sé que vamos a esperar las estadísticas, no sé, digo, es el momento para manifestarlo. ¿Por qué? Porque si no llegamos a un consenso entre nosotros, yo voy y expongo lo mismo que están diciendo ustedes ante la comisión. Y ya ha pasado en otras ocasiones en donde la postura de la mesa se encuentra dividida y el asunto no prospera ni para un lado ni para el otro, se lo decimos por experiencia. Entonces, es por ello que los invitamos a tratar de llegar a una conclusión al unísono. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque es un tema que ha dado para mucho. Sin embargo, el exhorto sería en ese sentido. Por experiencias anteriores, no quiere decir que no vaya a suceder, ¿no? Que la comisión decida en algún momento dado nominar maltrato infantil o darlo por satisfecho. Así es. Es por ello que no sé si guste el tema, esperaríamos las estadísticas, lo dejaríamos, voy a decir, yo sé que no te gusta decirlo encorsetado, pero lo vamos a dejar, si ustedes así me lo permiten, lo dejamos encorsetado para esperar esta información adicional. Y si durante este tiempo llega a surgir alguna nueva propuesta, ya sea de redacción o mejorar los tipos penales existentes, pues ya saben que la mesa está aperturada para estudiarlo. Sin embargo, sí les comento que tenemos muchos otros temas enlistados para análisis y que sí sería conveniente tal vez como posponerlo hasta el final. Perdón, una pregunta. ¿Qué pasaría si las estadísticas dicen ser? No lo sé. ¿Qué pasaría si dicen ser? Que lo más probable, porque no hay integración en esa área. Quiero pensar, yéndome en el peor de los escenarios, incluso hasta para cortar tiempos para que no se quede, como dice usted, encorchado. Vamos a pensar que la estadística es cero. ¿Qué pasa? Pues que no se refleja la realidad de que la protección al maltrato infantil de la vidonia, las lesiones, creo yo que sí se faltaría la realidad. No sé, otra posibilidad de búsqueda, por ejemplo, a través de todas las, del tipo que comentaste, del tipo que comentó Elena, de los tipos que comentamos, con esas búsquedas seguramente sí, incluso. Sí, pero me parece que que lo que comentan las licenciadas es en el sentido de que no tenga que ver con violencia intrafamiliar, ¿es así? Únicamente con lesiones. Vete contra la correcta formación de una hay violencia psicológica. ¿Cómo? Y vas a tener No, es que es bajo otras, digamos, especificaciones de eso. No, me queda claro. Pero, a ver, lo que yo entendí y lo que pretenden las compañeras es a ver cuántas lesiones, o cuántas sentencias, o cuántas vinculaciones hay, nada más de lesiones de índole psicológico. ¿Es así? Sí. Ok. Vamos a suponer, y le puedo adelantar ninguna. Le puedo adelantar porque no ninguna. está integrada. Porque no están, y muchas de las veces, como comentábamos hace rato, no existe una debida integración por parte del Ministerio Público. Y no significa que no esté sancionado, sino que por una deficiencia en la integración o bien en la investigación pudiera ser. Es por eso que a veces o no se judicializan, o si se judicializan, no se vinculan a procesos. Contra la correcta formación. ¿Pudiera buscar? Ese que dice. Sí, contra la correcta formación sí debe de haber. Sí, pero insisto, lo que ellas quieren, lesiones nada más psicológicas. Este no es.
de antemano le puedo adelantar, o va a ser nulo o van a ser muy pocos los casos, eso se lo puedo adelantar. Pero de nueva cuenta, perdón por ser tan insistente, me parece que la conducta ya está previamente sancionada, y le daba por eso el ejemplo, si usted quiere, muy burdo, de inseminación artificial indebida. No hay ningún asunto tramitado, en fiscalía seguramente no tienen ninguna denuncia, seguramente, y eso implica de que no esté sancionada la conducta. Lo cierto es que sí está. Oye, perdón, ¿el adulterio no es resucitar? Espero que no. Te proyectaste. ¿Y si hay esos casos? Sí. A menos de Ya no hay que- tipo. ¿No? de que sean unos santos varones o santas mujeres. Creo que sí hay. La injuria, disparo de ataque peligroso, difamación, calumnias. Esos se fueron. Bueno, lo de la temporalidad es porque, digo, llevamos ya dos reuniones seguidas platicando sobre esta temática, y no hemos llegado o tratado de llegar a una conclusión al unísono. Es decir, son dos posturas muy claras, ¿no? Por un lado, nominar el maltrato infantil para visibilizar que existe este maltrato. Por el otro lado, que ya existen estas disposiciones en el Código Penal que incluso agravan la conducta, pero surge o queda al final de estas dos posturas una duda que en cierta medida comparto, ¿no? ¿Qué sucede con aquellas lesiones psicológicas? Es decir, ¿es un problema operativo o es un problema desde la ley? Así es. Entonces, Operativo. Sí, probablemente, ¿no? Digo, ya hemos tenido experiencia en muchos otros casos que al momento de estar haciendo este análisis nos damos cuenta que efectivamente, y disculpa que lo diga, Fiscalía, no se integran adecuadamente estas carpetas. Pero también ahí, y lo hemos hecho, magistrada, en muchas ocasiones, se corrige la plana desde la ley. Entonces, existe también esta posibilidad de que la lesión. de corregir desde la falta de operatividad, corregirla desde el ámbito legislativo. Y ahí tenemos aquella, incluso así nació esta mesa, hace ya algunos años, cuando se estuvo monitoreando el nuevo sistema de justicia penal. ¿Hay algún tipo penal de lesiones físicas que sean inclusivas? ¿Alguna modificación que nos vemos muy dura? También se está diciendo. Digo, es probable, si te fijas ya empezamos a verlo con otra perspectiva. Por eso yo les encargaría de favor, tratar de dejarlo tal vez al último encorsetado, por si surgen este tipo de ideas como lo estoy manifestando, madurarlas y en algún momento tratar de llegar al unísono, porque si no lo hacemos, tú sabes lo que sucede en Comisión de Justicia, y el asunto va a continuar ahí y no vamos a trabajar ni para un lado ni para el otro, desgraciadamente. Sí, claro. Es algo que resulta muy problemático al operar, tanto para quienes actúan en el área del Ministerio Público como quienes actúan en el área judicial, incluso quienes actúan en la defensa. Cuando, y estoy de acuerdo contigo en que podemos hacer algunos ajustes entre todas y todos y llegar a un punto de equilibrio, porque a mí lo que me preocupa demasiado, y créanme que demasiado, es llegar a incorporar algo que desarmonice con el resto y que empecemos a tener los problemas de impunidad por una parte y por otra parte de cargar de trabajo en un ordenamiento que va a tener que rearmonizar los preceptos. Ese es mi problema, y empezar la discusión. Unos dicen esto, otros comentan esto, acá este colegiado dijo esto, este colegiado se fue, alguien que estuvo inconforme se fue a la corte y la corte dijo esto.
Por eso les mencioné primero lo del 126, para que vean cómo se van los caminos. Cuando se incorpora algo que no tiene armonía con el sentido y la finalidad del derecho penal como última ratio, o con un tipo penal que tiene sanción punitiva como última ratio. Yo no digo es cuánto, por mientras hasta aquí. Entonces, si están de acuerdo, sí lo... Yo coopero en lo que... Gracias, magistrada. ¿Están de acuerdo todas y todos? ¿Sí? Entonces, ya quedan 10 minutos para la... Perdón, yo estoy igual, yo les pido que hablen para el micrófono. Si están todas y todos de acuerdo, dejaremos este tema al finalizar todos los que tenemos pendientes, con la tarea de ir madurando alguna propuesta alternativa, ya sea punitiva o administrativa, ¿no? Toda vez que quedan 10 minutos para las 12 y que el otro tema ya ha sido discutido, incluso ya hay unas posturas. Sin embargo, esto no quiere decir que lo menospreciemos, porque es un tema bastante complejo. Estamos hablando de las otras dos iniciativas, ¿no? de hostigamiento y acoso sexual. Porque las que discutimos en la otra mesa. Así es, pero quedó pendiente el análisis. Por lo mismo, empezaron a existir estas posturas encontradas en el tema. Entonces no hubo ni un sí ni un no. Es la misma. Es la misma. Y de sexting es así es el roaming también. Por ejemplo, la de sexting tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, porque de alguna manera también maltrata. Claro. Entonces, bueno, como saben, nosotros tenemos la posibilidad de autorregularnos y elegir el orden del día. ¿Estarán de acuerdo en que la próxima reunión veamos lo de acoso y abuso sexual? ¿Sí? Y si terminamos, ¿cuál sería la iniciativa que les gustaría iniciar con el análisis? Tenemos grooming, tenemos sexting, Pedrastría. tenemos pederastría. Ese ya lo trabajamos mucho también. ¿El grooming? Sí. El grooming y el sexting ya lo hemos trabajado, ya nomás nos reformamos y vámonos, y incluye también la violencia digital, que estábamos por el mismo. Violencia digital no lo hemos analizado. Violencia digital no lo voy a cambiar de nombre. No, es otro. Es una iniciativa que pulverizan los tipos en la torre. Que viole la intimidad sexual de una persona, divulgue, comparta, destruya, publique, solicite, es sexting. Sí. Bueno, ¿Te fijas? no hemos entrado al análisis de ese asunto. Pero es que yo envíe fotografías, videos de contenido sexual producidos por víctimas y otras personas por medio de teléfono móvil o otros dispositivos tecnológicos utilizados. Donde queríamos llegar, que discutimos mucho, bueno, y si ahí te vas a agarrar con toda la cadenita, exactamente esta iniciativa, lo que tú me decías, no se vayan, y tú me decías, no te vayas tan salvaje con eso, que te la están proponiendo en iniciativa particular, que está todavía peor que mi posición. Yo con el debido respeto sí les pediría que bueno, los que trabajan en funciones muy específicas dentro del aparato burocrático, pues invierten tiempo en esto. Quienes estamos fuera, también invertimos tiempo y queremos que se tome con seriedad. Y si ya están muy discutidas las cuestiones, pues vamos llegando a conclusiones, aunque sea de decir no es conveniente por esto, la otra posibilidad tiene estos problemas. Por ejemplo, el sexting ya lo hemos comentado, el hostigamiento también, vimos cuáles son los defectos, hay que plantearlo con toda claridad. Por lo menos la en esta también ya está más que discutida, o sea, por eso para no aunar ahorita en probabilidades respecto a lo que ya hemos analizado, les sugiero este orden del día, ¿no?
hostigamiento y abuso sexual, que es la que teníamos contemplada para el punto número 4, que ya previamente les había mandado. Y la siguiente es a elegir, digo, ya yo sé que la otra fue una propuesta por parte de nosotros, pero yo les digo, ¿qué tema les gustaría empezar a analizar? ¿Sexting? Sexting, grooming, tenemos sexting, grooming, Entonces, tenemos sexting, entonces grooming y la violencia digital. Bueno, y ¿cuáles vamos a violencia digital. Son las cuatro se juntan, además, son lo mismo. Es que primero está la de hostigamiento y cuando terminemos esa, ya tener preparado para iniciar con el análisis de sexo. Y los proponemos un menú, sexting, grooming, hostigamiento, ¿cuál? Lo primero No, pero es hostigamiento. Violencia digital. Violencia digital. Sexting, grooming y violencia digital. Al final. Al final. Ahorita lo pongo. Pongo un menú. No, gracias Elena, te agradezco mucho que me las hayas quedado. Entonces, ¿les parece adecuado así? Hostigamiento, sexting, y ya cuando lleguemos a ese punto, si gustan, vemos con cuál seguimos, ¿no? Si violencia, pederastía o... ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y en la próxima reunión sería el viernes de 10 a 12. Les notifico por si viernes. Este viernes. ¿Sí, no? Dijimos que iba a ser Dos semanas. martes y viernes, ¿no? ¿Sí escucharon lo de la copia de juguetes? Los jueves, Elena, ¿no escucharon tu propuesta de la copia de juguetes para los de Saber? ¿Cómo se llama? Sofawachi.